periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Gracias, buenas noches, son las 8:02, transmitimos desde la capital del estado, como siempre, este es un programa Entre Líneas, y el día de hoy vamos a hablar de los transgénicos, y por eso hemos invitado a la doctora Mariana Saucedo García. Ella es doctora en Ciencias Bioquímicas del Instituto de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Buenas noches. También se encuentra el diputado Onésimo Serrano González, él es presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable del Congreso del Estado y dirigente de la CNC en la entidad. Gracias por estar con nosotros, Onésimo. Muchas gracias. Y está también el nutriólogo de la Jurisdicción Sanitaria número 1 de Pachuca, Fernando Molano Pérez. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a hablar de los transgénicos. ¿Hay control o no hay control en el Estado, diputado, para la siembra de estos productos, sobre todo el maíz? Bueno, al ser México el país número 3 en producción de productos transgénicos, es una situación fundamental. Nos da el hecho de que en Hidalgo, sin duda alguna, existe un conocimiento de lo que es esta producción, y sin duda alguna también en lo que tú refieres en el maíz, por supuesto que hay un claro conocimiento de lo que se refiere a producir maíz en todo México. Tenemos 5.5 millones de toneladas en el último registro de los daños que sufrió la producción agrícola de este grano básico en México. Lo perdimos, y eso refleja casi una... ¿A causa de qué? Al cambio climático, a casi una cuarta parte de lo que necesita México, todos los mexicanos, para consumo de nuestro país. Y bueno, los alimentos del grano transgénico es una parte fundamental que ha venido a cuidar lo que es la alimentación en una situación básica del gobierno, que tiene sus pros, tiene sus contras. Entraremos al detalle, entraremos a la discusión en este sentido, pero es la realidad. Los productos transgénicos ya están en el mundo, ya están en México, ya están siendo consumidos por la gran... Ahora, no hay control, no existe, desde el punto de vista legislativo, no existen las leyes, pues, no existe, para regular esta siembra de productos. No existe unas disposiciones directas, claras, precisas, en relación a este sentido. Tenemos que comentarlas, tenemos que ser muy claros con la ciudadanía, tenemos que ser muy claros con los mexicanos, con los hidalguenses, de decirles lo que estamos consumiendo, de decirles cuáles son los alimentos transgénicos, las consecuencias, lo que tiene, lo que se refiere hasta el momento, y lo que puede ser una situación de atender, de valorar, de legislar, y por supuesto de que sea dominio público para la ciudadanía. Doctora Mariana Saucedo, doctora en Ciencias Bioquímicas, ¿afectan o no los productos transgénicos? Bueno, este es un tema que yo creo que actualmente está causando mucha polémica. El término de alimentos transgénicos tiene muchas vertientes. Podemos ver si los alimentos transgénicos pueden estar perjudicando o no el entorno ambiental. A nivel nutrimental también podemos discutir si existe o no algún beneficio, pero yo creo que sobre todo los alimentos transgénicos están enfocados a aumentar o a incrementar una economía. Ese, desde mi punto de vista, es el objetivo de los organismos genéticamente modificados. Entonces, en diferentes niveles podríamos estudiar las ventajas o desventajas que tendrían los organismos. ¿Y son más las ventajas o menos las ventajas? Desde mi punto de vista, creo que es difícil poder, no caer ni en la satanización de los organismos genéticamente modificados, pero tampoco en caer en el otro extremo, en el que vamos a lo mejor adicionar a lo mejor efectos que no tiene. Desde mi punto de vista, quizás sean más los nocivos que los ventajosos. A ver, el nutriólogo, a ver si nos descifra, Fernando Molano Pérez, ¿sí afectan o no afectan al organismo los productos transgénicos?
Bueno, primero que nada, los alimentos transgénicos, como dice aquí el diputado, son alimentos que se encuentran actualmente ya presentes en el mercado, se pueden disponer de ellos, y bueno, pues están hechos para aumentar la vida de anaquel de un alimento, para que ya lo hacen más resistente a algunas plagas, al clima, para que dure más ese alimento. Y bueno, para daño al organismo, pues puede haber daños, pero también existen ventajas que le puede traer al organismo, porque también se le pueden adicionar a ciertos alimentos vitaminas, minerales, nutrimentos para hacerlo más rico y más con mejor aporte nutrimental. También se puede ver ese punto. Bueno, me dejan en la misma. No se sabe si sí o si no afectan al organismo, y sobre todo hoy existen una variedad de productos. Hay organismos internacionales que han dicho, por ejemplo, en México, todas las marcas de maíz, Maseca, Minza, La Única, Milparreal, esta de cereales Kellogg's, todos estos producen sus productos con maíz transgénico. Todo lo que viene derivado del maíz amarillo sería ya productos 100% transgénicos. Pero vamos a una pausa y regresamos con ustedes, por favor. Entre líneas. En un momento regresamos. Estoy convencido de que hay que devolverle a la gente la certeza de que las cosas pueden cambiar. Por eso, rindo cuentas y siempre estoy buscando nuevas alternativas para mejorar Hidalgo. Soy Canek Vázquez y te invito a que conozcas mi informe de actividades como diputado federal. Ingresa a www.canec.org.mx. Cuando te proteges, tienes el 99% de probabilidad de seguir cambiando de amigos. Y no pañales. Protegerte te ayuda a disfrutar más de tu juventud, porque previene embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual. Un condón es más confiable que el destino. Llama a Planificatel 01800 624 6464. Un México responsable es un México más fuerte. Vivir mejor. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Oye, ¿ya te conoce toda la gente? ¿No? ¿Qué esperas? Ven y contrata la pantalla y haz que todos te conozcan. Lo que vendes, lo que compras, tus servicios, lo que quieras. Incrementa tus ventas y recuerda, el que no enseña, no vende. Tenemos paquetes a tu medida. Informes y ventas en esta oficina y en los teléfonos 75-50640 y 75-300-86. Análisis, reflexión, entre líneas. En Tulancingo al 75-50640. Bueno, ya regresamos. El estado de Hidalgo cuenta con 15 de las 59 razas de maíz existentes en el país. Hidalgo representa un reservorio importante de variedades de maíz mexicano y por ende de la cocina tradicional mexicana. Regresar a la comida tradicional elaborada con ingredientes naturales como el maíz nativo y frutas y semillas es la mejor manera de decir no a los transgénicos, según señala quienes están en contra de producir alimentos manipulados. Diputado, ¿el campesino sabe lo que se está sembrando en Hidalgo o no? En el afán de ser honesto, no muchas de las veces. No se sabe. No se sabe, no hay... Ni mucha gente sabe lo que consumimos. Tampoco, en muchos de los casos desconocemos cuando un producto es transgénico y decimos, no vamos a consumir productos transgénicos y lo estamos consumiendo. Hay un reflejo, hay unos contras de los productos transgénicos, alteraciones digestivas, alergias. Pero también tiene una situación, el producto transgénico permite la vida de aquellos animalitos que cuidan el ámbito, dentro de lo que es la parcela, dentro de lo que es la planta, y ayuda muchas de las veces, incluso hasta a fertilizar y a evitar que haya un daño ecológico. Esto lo digo con las reservas del caso, pero en ese sentido hay que equilibrar, hay que ponderar esta situación. Yo no me iría por darle línea abierta al producto transgénico, pero ya está, como decíamos,
vivimos con él, es una realidad, está presente con nosotros, pero tenemos también que no extraviar los productos originales, naturales, de lo que consumimos los seres humanos. México, Hidalgo, es un estado que está por fortalecer y por buscar esa semilla, esos productos que son originales, pero tampoco no podemos descuidar, no podemos dejar de alimentar a muchos mexicanos, que si hay que tener reservas, hay que pedir más información a los técnicos, a la gente que sabe de esto, a la gente que se dedica a esto, que nos digan cuál es verdaderamente, hasta dónde llega a afectarnos el producto transgénico en la alimentación de los mexicanos. Pero no podemos dejar los miles de hectáreas que ya se siembran. Lo decía aquí bien. ¿Se tiene una idea de cuántas hectáreas se siembran? No. Sí, hay datos precisos en el sentido de lo que más produce de manera transgénica: maíz, cebada y soya. Y después viene, siguiéndolo mucho, aguas, trigo, arroz y frijol. Aguas. ¿A qué se debe? A que, por ejemplo, Rusia, uno de los 10 países mayores productores de trigo, ya cerró sus fronteras para vender. ¿Por qué? Porque no le alcanza a consumir su producto, su consumo interno, y entonces está ya recurriendo, ante la negativa de muchos de sus funcionarios, a recurrir a los productos transgénicos en ese sentido. Otra situación: India, China, Brasil y Argentina. En ese sentido, la Unión Europea, la Comunidad Europea, siempre quiso cerrar, quiso decir no, hasta que no tengamos una definición clara de lo que puede significar esto. Rumanía es el primer, en este sentido, una expresión de lo que puede ser la siembra de productos transgénicos, y por supuesto también lo que están consumiendo muchos de los habitantes de la Unión Europea. Me atrevo a decir, y con base a datos estadísticos de la FAO, que casi es el 39%, casi el 40% transgénico de lo que consume la Unión Europea. Bueno, doctora Mariana Saucedo, Greenpeace insiste en asociar las enfermedades, fundamentalmente cáncer, con los productos transgénicos. ¿Es una realidad o no? Yo creo que todavía no existen los estudios suficientes como para poder determinar que una de las causas del cáncer pueda ser el consumo de alimentos transgénicos. En realidad, yo creo que gran parte del debate de los alimentos transgénicos es que no se han realizado estudios toxicológicos a largo plazo. Es decir, la entrada en el mercado ya de los alimentos transgénicos tiene de 10 a 15 años más o menos, y es relativamente un corto periodo de tiempo como para saber los efectos nocivos que puede causar en la salud. Entonces, pero nos va a pasar a lo mejor como con las plantas nucleares. Hubo una época del boom de las plantas nucleares hasta que vino el problema de Japón, y hoy Europa está desacelerando la producción de plantas nucleares, inclusive ya hay fechas para cerrarlas. Entonces en realidad le comentaba, gran parte de la polémica, o muchos de los que están en contra de los transgénicos, más bien hacen referencia a un periodo de tiempo más prolongado en el que les demuestra que son inocuos, y entonces a partir de esas demostraciones ya hacer de los alimentos transgénicos ya para el acceso para todo el público. En el caso de la Unión Europea, ese es uno de los aspectos que ellos han estado manejando, y si bien la Unión Europea es los únicos países en los que está permitida la rotulación de los alimentos que demuestran entonces que son transgénicos. Aquí, por ejemplo, en México y en la mayoría de los países, los alimentos que son transgénicos son ingeridos sin que uno sepa la naturaleza de estos. Y yo creo que en ese sentido sí se tiene que legislar la rotulación de los alimentos que provienen de modificaciones genéticas. O al menos poner una etiqueta, ¿no? Claro, a los productos. Sí, exacto. En este sentido, Fernando Molano, con la dieta del mexicano, y específicamente hoy hay una lucha constante por la obesidad. Claro. ¿No choca justamente esto con los transgénicos? Bueno, pues sabemos que uno de los principales alimentos del mexicano pues proviene del maíz, la tortilla. Y bueno, lo que se da con la obesidad, recordemos que México es el primer lugar a nivel mundial junto con Estados Unidos en problemas de sobrepeso y obesidad. 7 de cada 10 adultos y 4 de cada 10 niños actualmente padecen el problema de la enfermedad de sobrepeso. Y muchos productos que provocan esta obesidad son productos transgénicos. Parte de estos productos, no todos.
pero bueno, gran mayoría que actualmente existen en el mercado son transgénicos, ¿no? Actualmente en la Secretaría de Salud se está llevando un programa que se llama 5 pasos por tu salud, y bueno, es donde se está orientando a la población el paso número 1 es hacer actividad física, el paso número 2 es el consumo de agua natural, el paso número 3 es comer verduras y frutas, el paso número 4 es medirse en lo que comemos, en lo que hacemos, en medirnos de nuestro peso, y el paso número 5 es compartir todas las cosas que hacemos con la familia, con los amigos, ¿no? Pero nada de relacionado con los transgénicos. No hay información. Pues. En la Secretaría de Salud actualmente orientamos a la población acerca de leer etiquetas. En las escuelas tenemos talleres. Específicamente sobre estos productos, no. Diputado, ¿no se piensa legislar en ese sentido? Tenemos que legislar. ¿O vamos a seguir en la noche? No, tenemos que legislar. No puede ser que 114.3 millones de hectáreas en todo el mundo ya se cultiven transgénicos. En 23 países. 12 de ellos economías en vías de desarrollo. El resto, 7 de ellas economías emergentes. Quiere decir, economías que van en vías de desarrollo, que tienen a capitalizar y convertirse en potencias económicas en ese sentido. Entonces tenemos que legislar a nivel federal, tenemos que ser claros, a nivel estatal incluso. Y tenemos que legislar y por supuesto la Comisión de Agricultura, que me honra en presidir, estamos trabajando ya en una situación, en una iniciativa. Siempre Hidalgo se ha caracterizado por ser punta de lanza en muchas situaciones. En eso tenemos que decir y hablar con claridad. Ya lo dijo con una gran puntualidad aquí la doctora, el sentido de decir, esto tiene que señalarse que es un producto transgénico. Inocuo. Exactamente. Y las características que tiene, lo que nos puede ocasionar hasta el momento de lo que científicamente tenemos comprobado. En ese sentido tenemos que ir a la par, ser una ley que señale, que caracterice, que identifique a los productos transgénicos y que pueda decir hasta lo que científicamente podemos reconocer, saber de lo que puede ocasionar. Ya la ciudadanía sabrá en decir, consumo un producto transgénico o produzco un producto natural. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. En un momento continuamos con más Entre Líneas. En las últimas semanas, el gobierno del presidente de la República detuvo a más de 100 criminales peligrosos que causaron muertes, secuestros y extorsión. Noel Salgueiro el Flaco, lugarteniente del Chapo Guzmán; Saúl Solís el Lince, lugarteniente de los Caballeros Templarios; e integrantes de los Zetas y del Cártel de Jalisco Nueva Generación, los llamados Matazetas. Seguiremos debilitando con firmeza al crimen organizado sin excepción. Trabajamos por un México seguro para ti y tu familia. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En noviembre, la revista del consumidor cumple 35 años. En esta edición, recordamos sus momentos más memorables. Además, en el estudio de calidad, compara precios y conoce los mejores alimentos secos para tu cachorro. Y te decimos cuáles son los calentadores de agua que te ofrecen mayor eficiencia para tu hogar. Revista del consumidor. Vivir mejor. Gobierno Federal. Efemérides y reseñas conmemorativas con Mari Carmen Lomelí. El Día Mundial del Urbanismo se celebra en más de 30 países de 4 continentes cada 8 de noviembre. Es un día donde se reconoce y promueve el papel de la planificación en la creación de comunidades sostenibles. NQ te recuerda que hoy es el Día Mundial del Urbanismo. Continuamos Entre Líneas. A ver, diputado, entonces, regresemos al asunto de la legislación, Onésimo Serrano. Dices tú, sí se tiene que legislar. Sí. La gente se preguntaría, bueno, ¿cuándo? No, tenemos que ser pronto. Lo tenemos que hacer vamos a dejar así. O sea, no podemos... ¿Este año no? Debemos de... A ver, hay una situación importante. Si hemos perdido autosuficiencia alimentaria en México y en el mundo, ya los mismos registros, los inventarios de granos básicos en China, en Estados Unidos, en Rusia, en India, todo eso, ya no permiten permitir una situación de esa naturaleza. No, ¿a quién le vamos a comprar? ¿A otro planeta? No.
tenemos que ya reconocer, valorar que el producto transgénico se ha convertido en poder darle alimentación a nuestra gente, pero también tenemos que legislar y ser claros y precisos. En este caso México, lo hemos comentado a nivel federal con nuestros legisladores, nuestros 85 diputados federales de origen campesino, en decirles, señores, tenemos que haber una legislación sobre los alimentos transgénicos, tenemos que tomar el toro por los cuernos, decirles lo que ocasiona, hasta donde científicamente se tiene comprobado, y decirle también lo importante que ha sido para que la autosuficiencia alimentaria. Esto pasa un poco igual con el embutero. Se está alimentando a las reses con este producto y sí está afectando al organismo humano. Definitivamente sí hay necesitaciones, pero hay que ver, hay que tomar con claridad lo que tenemos hasta el momento. Suposiciones no, aseveraciones menos, enfoques que no tienen sustento, sino con estudios hasta donde tenemos. ¿Qué produce el transgénico? Sí, alteraciones en el organismo, sí, que a lo mejor hasta en algunos seres humanos produce una situación de alteración orgánica o en el aparato digestivo, sí. No es la generalidad, entonces tenemos que decir con claridad, hasta donde se tiene la ciencia, lo que produce es esto. No podemos decir con aseveraciones porque no lo hay, no lo hay. La Organización Mundial de la Salud y la FAO, organismos de Naciones Unidas, no han atrevido a establecer una claridad en el concepto de lo que produce el alimento. ¿Qué está haciendo la CNC? La CNC nos hemos, primero, por solicitar a nivel federal, de que pueda establecerse un estudio claro de cuánto es el alimento transgénico en lo que es la autosuficiencia alimentaria. Si hemos referido y hemos señalado con tristeza que el 54% de la autosuficiencia alimentaria, de la soberanía alimentaria, lo hemos perdido, queremos saber de lo que resta de suficiencia alimentaria, de cuánto depende, de cuánto dependemos del alimento transgénico. Otra situación, que la Secretaría de Salud documente, dé a conocer las alteraciones que han sufrido mexicanos en ese sentido. También podemos referir en ese sentido en el que la CNC es una organización campesina que siempre se ha preocupado por la alimentación del pueblo de México, por la soberanía alimentaria, por la autosuficiencia alimentaria, por el fortalecimiento de las cadenas productivas, maíz, frijol, trigo, arroz, en ese sentido, soya. Pero en ese sentido vemos con tristeza, y eso nos debe de ocupar a los hidalguenses, de que los ciudadanos, uno de los ciudadanos básicos de los que de los alimentos, el producto transgénico se está apoderando, es de la cebada, que somos el primer productor en todo México de lo que está pasando. Entonces en ese sentido tenemos que legislar ya, bien lo dices, tenemos que legislar ya, tenemos que tener, podrán decir, y con conocimiento y con a lo mejor con sustento, que puede ser una legislación primaria o una legislación, pero ya por lo menos es un piso. Pero podemos tener un cimiento, claro, que nos podrá permitir empezar a desarrollar muros, y lo vamos a hacer, lo estamos trabajando. El diputado Ramón Ramírez, coordinador del Congreso, presidente de la Junta de Gobierno, y en pláticas con la Comisión de Agricultura que me honra presidir, estamos ya trabajando en una situación para poder empezar a presentar una iniciativa de ley que sea con lo que tenemos en Hidalgo, mucha gente dirá con limitaciones, pero que sí sustente un fundamento jurídico legal para empezar a conocer lo que es el producto transgénico. Doctora Mariana Saucedo, ¿hay algunos estudios a nivel universidad, no sé si en el Autónomo del Estado, en la Nacional de México, sobre este tema? Bueno, hay que recordar que también durante el país hubo un periodo en el que hubo una moratoria con respecto al maíz transgénico, es decir, no ha estado ya permitido estudiar o trabajar con organismos genéticamente modificados. Ahorita, con el presidente Calderón, ya está abierta la experimentación a nivel de campo en diversos estados del norte del país. Entonces desconozco si a lo mejor alguna de estas universidades norteñas estén enfocadas en el estudio del maíz transgénico principalmente.
¿A nivel internacional? A nivel internacional, ¿un estudio específico? Sí ha habido diferentes estudios, incluyendo a la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que también ha publicado algunos reportes, en el que en el año 2001 se reportó que en el estado de Oaxaca había maíz contaminado con maíz transgénico. Pero sobre efectos que pueda tener el maíz transgénico como tal, no, sino de la contaminación o dispersión que ha habido del maíz transgénico en el país. Nada más, pero nada, no hay ningún otro reporte. No. ¿Y a nivel nutricional, licenciado? Bueno, pues actualmente no hay estudios que nos arrojen que existe algún daño. Puede provocar ya sea algunas alergias, como decía aquí el diputado, pero bueno, en el caso como comentaba el clenbuterol, ahí sí ya existe el estudio científicamente aprobado y comprobado que el daño que causa, ¿no? Por eso es que, bueno, ahora con los alimentos transgénicos está la tentativa, ¿no? Cabe mencionar también que los alimentos transgénicos no solo se usan para la alimentación, también se usan para biocombustibles. Para eso se pueden usar también. Sí. Al respecto sí me gustaría participar. Sí, yo creo que uno de los objetivos, de hecho, del maíz transgénico es la generación de biocombustibles. En el caso de México particularmente, aquí el diputado comentaba que también se trata los alimentos transgénicos de cubrir una autosuficiencia alimentaria. Sin embargo, en el caso del maíz transgénico, el único maíz transgénico que existe es el maíz amarillo, y es el maíz que nosotros no solemos consumir. Lo consumimos como alimentos procesados, pero como tal no consumimos. Los mexicanos estamos muy acostumbrados a comer maíz blanco. Pero se lo dan a los cerdos. Y los cerdos se lo comen. Y luego nos vamos al cerdo. Hay algo delicado ahí. Fíjense que en los últimos, el cambio climático nos ha alcanzado en México. Vamos a una pausa y regresamos contigo, por favor. Estás escuchando XCNQ 640 AM 50.000 watts y XHNQ 90.1 FM 50.000 watts. Llegando hasta ti desde Manuel Fernando Soto y Plaza de la Constitución. Bueno, regresamos con el diputado Onésimo Serrano González, él es presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable del Congreso del Estado. Diputado. El tema el nombre de la comisión es tan grande como es la importancia la que responsabilidad. La responsabilidad. Pero no están haciendo algo ahí, yo siento que lo están dejando pasar sin ver los efectos y sobre todo no se tienen cifras específicas de cuánto se está sembrando con este tipo de productos transgénicos. No, sí, bueno, al ser el México el país número 13 en recurrir a las cifras de productos transgénicos, quiere decir que estamos por encima de lo que es la media internacional. ¿Por qué? Porque obvio es que si dependemos en un 54% de nuestra soberanía alimentaria, y de que en el cambio climático, las afectaciones que tuvimos en el año 2011, una sequía al inicio de año, enero y febrero, una helada, después una sequía típica, exceso de agua, y después unas heladas tempraneras, que sin duda alguna perdimos de los 25 millones de toneladas de maíz que esperábamos cosechar para el 2011, perdimos el 5.5 millones de toneladas.
que obvio que le compramos todavía a nuestro vecino del norte maíz blanco para el consumo de los mexicanos, una importante cantidad, no se haya decidido cerrar sus fronteras y no venderlos. ¿Por qué? Porque también a ellos les afectó el cambio climático. Ahora, ¿dónde vamos a obtener esos 5.5 millones de maíz para consumo de los mexicanos? ¿Dónde? Es un problema. Están buscando, si nos cierra maíz, si nos cierra Estados Unidos la venta de maíz, ahora estamos recurriendo tristemente, el gobierno federal está recurriendo tristemente a países sudafricanos para adquirir ese maíz. ¿Qué va a hacer? Maíz transgénico, con algunas características no aptas para el consumo en muchos de los casos humanos, y que también sea un maíz que mucha gente dice, o que la generalidad de las personas dicen, para consumo de animales. En ese sentido, ahora veremos por qué la importancia de los productos transgénicos en este sentido. Hay estudios de la FAO que dice que hasta la fecha los países que se han, y leo, si ustedes me lo permiten, han introducido cultivos transgénicos en los campos y no han observado daños notables para la salud o el medio ambiente. Dicho por la FAO, documentado en el 2010, en el segundo trimestre del 2010, señalado por la FAO. En ese sentido, entonces, tenemos que pedirle a las autoridades de salud a nivel internacional y nacional que nos puedan determinar verdaderamente hasta dónde llegan las afectaciones de los productos transgénicos en la salud de los mexicanos o en la salud del hombre. ¿México tiene capacidad para analizarlo, doctora, las consecuencias del consumo de este tipo de productos? No. Pues yo creo que hay poco campo de estudio, sí, para demostrar. Pues estamos a ciegas. Comemos a ciegas productos que nos ven de Estados Unidos, no sabemos de dónde, cómo los cultivaron, muchas veces se dice que son transgénicos, otras no. Aquí se dice que el maíz es blanco, pero yo veo que mezclan maíz amarillo con blanco y mucho de eso puede ser transgénico. Hay muchas fábricas que se dedican a la producción de harina de maíz y ya están utilizando ese tipo de productos. Entonces, no hay estudios, no tenemos capacidad. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos con todos estos problemas? La Secretaría de Salud no tiene ni siquiera alguna advertencia en ese sentido, no exige a la Cámara de Diputados que se legisle para ponerle etiquetas, o al menos en los anaqueles decir estos productos son transgénicos. No, yo creo que actualmente, bueno, pues habría que analizarlo, sentarnos a trabajar con ellos para llegar a un acuerdo y pues ver qué alimentos son transgénicos y los que se vendan a la venta del público, los que estén a la venta, pues ponerles una etiqueta, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente sea la que decida lo que va a consumir, lo que hay. Más adelante vamos a tratar de exponer los pros y los contras de estos productos, que conozca la población sobre todo. Diputado, como dicen, la pelota está en la cancha del Congreso del Estado. La política está en la cancha del Congreso General de la República, el Congreso de la Unión, representado por la Cámara de Diputados, también ratificado por lo que debe ser el Senado, y también debe estar en la legislatura de los estados, como es en el caso de Hidalgo. Debemos ser claros, un alimento transgénico es un organismo modificado genéticamente. Que incluso no soy un especialista, no soy un biólogo, no soy una gente genetista, ni nada, que sufre alteraciones, incluso utilizando genes de algunos organismos que afectan y que afectan al ser humano, y que de ahí se deriva una situación. Pero bueno, tenemos que ser también congruentes y honestos. Si no fueran por el alimento transgénico, la situación alimentaria, no en México, en el mundo, estaría en una situación muy delicada. Pero no creo que sea buena ese pretexto, porque entonces, si no fuera por el tráfico de drogas, ¿cuántos mexicanos no tendrían recursos? Yo creo que eso es un sofisma, eso, ¿no? Es decir... Sí, no, yo no... si tú me preguntas mi opinión como líder campesino, como legislador, yo me quedaría por los productos naturales, originarios de lo que es nuestros granos básicos de México, que ya fuimos una potencia alimentaria de producción de granos después de la Segunda Guerra Mundial, fuimos el milagro verde mexicano, nos dimos el lujo de exportar granos, nos dimos el lujo de financiar los demás sectores de la economía nacional a través del sector primario, y que ahora por cambios estructurales
en la forma de ver el financiamiento hacia el campo se ha perdido. No hay que olvidar que el México después de la Segunda Guerra Mundial, el México del milagro de Ruiz Cortines, de Adolfo López Mateos, de Miguel Alemán, fue surgido a través del sector primario y del campo en México. Bueno, a mí me gustaría comentar también algo. Yo no creo que actualmente estemos viviendo un déficit de alimentos. No estamos viviendo sí problemas de alimentación, pero no derivados de la falta de alimentos. Yo siento que también gran problema de esta falta de alimentación es el desbalance económico que existe en la población y más en los mexicanos. También creo, por ejemplo, que en el maíz transgénico, por ejemplo, bueno, o en general, los alimentos transgénicos han sido generados en muy poca cantidad de aquellos que se les está aumentando el valor nutritivo. En realidad, la mayoría de los alimentos que han sido modificados genéticamente tienen como finalidad, por ejemplo, tener menor cantidad de fertilizantes, tener menor cantidad de fertilizantes, o bien usar menor cantidad de insecticidas y que de esta manera protejan al medio ambiente. Y un mayor rendimiento por hectárea. Bueno, pero entonces, insisto, estamos a ciegas. Estamos a ciegas porque tiene que ver, hay que recordar que la política pública, la política de Estado debe partir de un Congreso General que debe de marcar las directrices en relación a las importaciones y exportaciones. Incluso hay una situación de algunos granos no básicos que dicen se debe de vender aquellos granos que no son subsidiados, aquellos granos que no son necesarios para el consumo del país. Yo me quedaría, y me permitiría yo hacer una reflexión, tenemos que exigirle a las autoridades de salud a nivel internacional, a las autoridades de salud a nivel nacional, que haya una investigación precisa y clara de las afectaciones que puede tener el producto transgénico. Sé que es difícil, sé que son unas grandes inversiones, pero también yo me quedaría con el que podamos invertir un presupuesto más directo, más preciso, más suficiente para producir nuestra tierra, que ya nos dimos cuenta que los mexicanos podemos ser autosuficientes en materia alimentaria. Ya lo fuimos, lo podemos seguir siendo y seguir conservando nuestra producción en aquellos granos originales, básicos o naturales que siempre se dieron en el territorio mexicano. Bueno, solamente para acotación, antes éramos un país de 70, 80 millones de mexicanos, hoy somos 105. Producir muchos alimentos para esta población es muy complicado. Vamos a una pausa y regresamos. En un momento continuamos con más Entre Líneas. Nuevo sistema de justicia penal. ¿Qué esperas? Ven y contrata la pantalla y haz que todos te conozcan. Lo que vendes, lo que compras, tus servicios, lo que quieras. Incrementa tus ventas y recuerda, el que no enseña, no vende. Tenemos paquetes a tu medida. Informes y ventas en esta oficina y en los teléfonos 75-50640 y 75-300-86. Análisis, reflexión, Entre Líneas. En Tulancingo al 75-50640. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Porque esa es la pregunta justamente. Yo como consumidor común y corriente, ¿qué pasa? Créanme que a veces yo creo que a lo mejor nosotros ya no, nuestra generación ya no, la tuya, las señoritas, yo no, yo creo que sí. Antes el jitomate no era tan rojo, o tan pálido, ellos bueno, según Greenpeace, las siguientes empresas que voy a decir
están libres o garantizan que sus productos no contienen transgénicos. Hay una red de tortillerías libres de este producto, son 570 que hay en el Distrito Federal y el área metropolitana. Todos los productos de la sierra, alimentos enlatados, no contienen transgénicos, lo mismo que los productos para niños, Gerber. McDonald's dice que no, la Huerta también dice que no, en fin, son varios empresas que están garantizando que sus productos no contienen transgénicos, por algo lo están garantizando. Yo me debería decir, McDonald's, podemos decir... No, yo me atrevería a decir que a lo mejor compartirían una parte de lo que dice McDonald's, pero sí, con conocimiento de causa, sí podría decir que McDonald's un 40% de sus productos, casos y tomates, casi. Sí, la mayoría sí, el 60% sí, es natural. Inclusive a lo mejor la carne también está transgénica. No, totalmente. Yo, si ustedes me lo permiten, miren, el producto mayor transgénico cultivado en el mundo es la soya. La soya, sí. Con 41.014 millones de hectáreas. El maíz es el segundo, 15.5 millones de hectáreas. El algodón, 7.2 millones de hectáreas. Eso nos da un reflejo de lo que nos está pasando en materia alimentaria en el mundo. El maíz, lo queramos decir o no, es el principal grano de alimentación junto con el trigo, sí. Pero la gran mayoría de los pueblos de todo este mundo consume maíz. Entonces, en ese sentido, urge que definamos la situación del producto transgénico, las afectaciones que tiene en el ser humano, y que podamos distinguirlo, decíamos fuera del aire, si podemos nosotros distinguir un producto transgénico. Hablemos del jitomate, que es el producto que a lo mejor podemos distinguir. Que la gran mayoría consumimos. Y que coincidíamos que a lo mejor no podíamos nosotros, esta generación de la que estamos dialogando, no podíamos distinguir en ese sentido. Por eso urge, sí, una legislación internacional, federal, y que todos los congresos de los estados podamos emitir leyes que sin duda alguna podrían ser el inicio de una gran cruzada por legislar en materia transgénica. Hay que esperar a que venga este gran movimiento del exterior. ¿Quién empieza? ¿Quién toma la mano? ¿Quién decide? A ver, ¿quién levanta la mano? Yo considero que deberíamos y vamos a empezar en el Congreso del Estado, en poder establecer una ley con todas las limitaciones y deficiencias que pueda tener, pero sí que sea una llamada de atención, una llamada de alerta, es decir, aguas. Queremos que los productos naturales, frutas, verduras, que se consuman en Hidalgo, tengan esa especificación. Que son productos transgénicos al 100%, que son productos transgénicos o que son productos naturales. En el Instituto de Ciencias Agropecuarias no hay ninguna investigación, no se ha hecho absolutamente nada. Nada. Igual, así es. Sí, recordemos que también la mayoría de las carreras que están enfocadas al estudio de los tejidos vegetales también ha sido muy reciente, entonces realmente también es difícil en tan poco tiempo desarrollar una investigación, pero esperemos que en un futuro se puedan desarrollar investigaciones que estén relacionadas con... Ahora, urge, por ejemplo, empezar a estudiar este tipo de definitivamente, y yo creo que también urge mucho estas mesas de debate en el que se puedan juntar diferentes enfoques que ayuden a legislar. El problema es que estamos a ciegas, ¿no? Todos los que estamos aquí en esta mesa no podemos diferenciar de un producto que viene con gen transformado y uno que no lo tiene. Yo creo que actualmente la gran mayoría de la población ya hemos consumido algún producto transgénico. Sí, eso sí. Pero bueno, llegamos a lo mismo, hasta que no exista un estudio que me defina qué me va a provocar, qué enfermedades puedo producir. Aquí el problema es que estamos como conejillas de indias, ¿no? Sí, pero así está la gran mayoría del mundo. Nos están probando los laboratorios, los grandes laboratorios nos están mandando ese tipo de... Nuestros estudios en la CNC nos señalan que tristemente cada día se incrementa más el número de productores que utilizan productos transgénicos. Tenemos un estudio que refleja que 10 millones de productores agrícolas ya utilizan productos en el mundo, productos transgénicos. Y una cosa fundamental, esta empresa que no porque sea transnacional, no dejo de señalar
el daño que ha ocasionado fundamentalmente en la cadena productiva del maíz, Monsanto, ha esperado que los organismos genéticamente modificados ya abarcan casi la mitad en el mundo. ¿Con qué desfachatez, perdón la expresión, permítanme señalarlo así, con qué irresponsabilidad se atreven a señalar esto cuando ellos se han enriquecido en este sentido? Quiere decir que la riqueza que han obtenido del campo no han sido los socialmente responsables para poder hacer investigaciones de campo, de decir, esto ocasiona, esto es benéfico. En ese sentido, Monsanto, me atrevería a decirlo, es un pirata de la alimentación en el mundo, Pero esa es la más importante. Es la más importante y se va a convertir en un... Es un reflejo, y ahora con las situaciones que estamos viviendo por el suministro de alimentos, pues, tarde que temprano se tiene que consolidar cada día más en el mercado de suministro de alimentos y de granos. Sí, doctor. Al respecto también creo que es tan importante etiquetar entonces aquellos alimentos que son modificados genéticamente. Por tanto, por ejemplo, en el caso de ser responsable de algún efecto tóxico de la población, al no estar rotulados, se quitan entonces esa responsabilidad social que tienen de los efectos causados por la generación. Esto pasó igual que con el tabaco, ¿no? Hasta que no se puso una demanda importante a Philip Morris en Estados Unidos de un consumidor, fue cuando se generó esta corriente para etiquetar las cajas. Señor licenciado, dice usted, el principal producto donde empieza todo este problema es en el tabaco. Claro. Dice usted el ejemplo. Sí, y lo que va a decir aquí la doctora, debemos de empezar ahí, y me llevo como esa tarea el poder etiquetar ese citado en eminentemente una iniciativa de ley que puede hacer para fijar eso. Que puede ser el inicio, que puede ser recibir críticas de insuficiencia, pero puede ser un inicio de una legislación que pueda tomarse como referencia. O cuando más un exhorto. Vamos a la pausa y regresamos. En un momento continuamos con más Entre Líneas. Y en noticias, información que consolida la democracia. Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, organismo público, independiente y autónomo, con un equipo de profesionales, la colaboración de los partidos políticos, pero ante todo, con tu valiosa participación, organizamos elecciones objetivas, legales y transparentes, garantizando en todo momento equidad, imparcialidad y certeza. 01800-508-2830. No pintes tu raya, pinta tu voto. Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Juntos contamos tu voluntad. En el Senado, queremos que México y sus jóvenes tengan más y mejores opciones. Por eso reformamos la Constitución. Ahora, los gobiernos estatales, municipales y el federal deberán proporcionarles educación de nivel bachillerato y preparatoria. Una educación más completa para jóvenes plenos. Cámara de Senadores, 61ª legislatura. Acuerdos que transforman a México. Continuamos Entre Líneas. Bueno, en vista de lo anterior, yo creo que lo único que nos queda es, no sé si invocar a los dioses y que nos vaya bien, o esperar las consecuencias en 10, en 15, en 20 años, en 30 años, y arrepentirnos de no haber detenido este tipo de productos, o al menos advertido a la ciudadanía, al consumidor, que este producto fue alterado genéticamente, que todavía no se tienen investigaciones sobre sus consecuencias, pero que si lo queremos consumir será por cuenta y riesgo. Fuera de cuadro, referíamos, y yo creo que muy puntualmente lo señalabas, en el sentido de que Fernando, los nutrientes son los mismos, también hay que señalarlo. Los nutrientes para el organismo son los mismos, que procuran, yo se los decía, el uso menor de pesticidas, sí, que permiten el que no se mate a esos animalitos, reitero, por tercera ocasión, que ayudan a consumir o a que se conserve esa situación, también, Entonces, hay que señalar muchas cosas. A ver, un mayor rendimiento en la producción, los mismos nutrientes para el organismo, menos uso de pesticidas, menos afectación del medio ambiente, y también que permitan esa flora, esa situación de que permita ayudar
a la conservación de otros nutrientes. Pero también reiteramos la otra parte, las afectaciones que suben el organismo en muchas expresiones y muchas manifestaciones. Por eso reitero, tenemos que buscar que haya una definición clara por la Organización Mundial de la Salud y las instituciones de salud de México, de definir en qué afecta o qué consecuencias al organismo puede tener claras y precisas. Y nosotros sí, la responsabilidad debe estar eminente de los legisladores en todos los ámbitos, en el ámbito federal, y de la universidad, y de las instituciones académicas y de educación superior, de decir, ¿no?, en qué afecta y decir hasta dónde y decir las consecuencias que tiene y también las limitaciones que podemos definir, porque tenemos que poner un orden. No podemos permitir que se confunda el consumo de un producto transgénico y un producto natural. Entonces tenemos que remitir en qué tiendas, señalamientos, etiquetas, para que pueda haber un orden y un control en ese sentido. Bueno, la COFEPRIS sí autorizó el consumo de este tipo de productos de manera genérica. Sí. Es correcto, ¿verdad? Está correcto. ¿Nutriólogo? Sí, actualmente, bueno, pues están avalados por la COFEPRIS. Bueno, y cabe mencionar aquí que nosotros como Secretaría de Salud informarle a la población acerca de que los alimentos genéticamente modificados, los transgénicos, pues se les adiciona en la cadena genética factores nocivos y factores benéficos. O sea, no siempre son factores nocivos para la salud o malos. También se le puede adicionar factores benéficos como fortalecimiento de algunos nutrimentos y vitaminas, ¿no? También desde ese punto de vista también es bueno el alimento transgénico. Eso también hay que darle esa idea a la población, que no son alimentos malos, porque luego la población es lo que pasa, que escucha alimento transgénico y ya es alimento malo, ¿no? Hay que explicarlo. Tampoco hay que satanizarlos. Exacto. El problema es que no hay estudios, no hay nada, y nadie está haciendo nada. Nadie. Ahora, yo creo que un buen ejemplo al respecto es el caso de China. El caso del arroz dorado fue uno de los primeros alimentos transgénicos que se generaron. Ya tiene más de 15 años. Y este tipo de arroz tiene la cualidad de sintetizar el precursor de la vitamina A, que es un factor muy deficiente en la alimentación de los niños, sobre todo de los países en vías de desarrollo. Sin embargo, la gran ventaja o cualidad que tiene el instituto que creó este arroz transgénico es que él pone a disposición las semillas para aquellas instituciones que quieran realizar una investigación sobre los efectos tóxicos o nocivos, es decir, la investigación está abierta. En el caso de los alimentos genéticamente modificados diseñados por Monsanto, es más difícil porque digamos que toda su venta la realizan a través de patentes. Entonces ya limita un poco también el uso de estas semillas para su uso, por su alto costo. Claro, y mencionar que Monsanto actualmente, bueno, como dice, usa patentes, no usa el nombre como tal, o sea, usa segundos nombres. También usa mucho este producto es responsable del quien lo consume, no consume, yo me... Bueno, pues tenemos que discutir sobre este asunto, sobre todo que es maíz, soya, algo de cebada, sí, canola, sí, y algodón también. Exactamente. Son los principales productos en donde nos están pegando. Bueno, pues queda abierta la discusión. Esperemos que pronto el Congreso Estatal al menos haga un exhorto a la Secretaría de Agricultura a nivel federal o al Congreso para que se acelere la investigación en este sentido, y ojalá que sea el diputado Onésimo Serrano quien lleve la batuta en este caso. Pues muchas gracias a Mariana Saucedo García, ella es doctora en Ciencias Bioquímicas del Instituto de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias, un placer. Gracias al diputado Onésimo Serrano González, presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable del Congreso del Estado. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, es un tema importantísimo el que comentemos con nuestros compañeros hidalguenses, con nuestros paisanos hidalguenses en este sentido. Debemos de tener conciencia de lo que consumimos los mexicanos hidalguenses y también tener un conocimiento pleno de lo que representa la alimentación de nuestro pueblo.
Gracias, diputada. Buenas noches. Y el licenciado Fernando Molano Pérez, nutriólogo de la jurisdicción número 1 de Pachuca, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Gracias, buenas noches por estar. Muchas gracias por la invitación. Y también a mis compañeros aquí en Pachuca, Jorge Martínez, allá en Tulancingo, Memo Ortega, y a través de internet lanzamos la señal de televisión, gracias a mis compañeros Celso y a Jacil. Gracias, buenas noches, nos vemos en otro programa Entre Líneas. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro, te esperamos en nuestra próxima emisión.